En este video vamos a ver los conceptos teóricos y experimentales más importantes para realizar la práctica del estudio de la descomposición del peróxido de hidrógeno. Tenemos varios objetivos en esta práctica, que comprendan el concepto de la velocidad de una reacción química y entender el concepto de catalizador y cómo aplicar el método diferencial de velocidades en condiciones iniciales de reacción. Ya vieron en el teórico cómo para una reacción química genérica, en este caso una reacción entre dos reactivos A y B, dando un producto C, podemos definir una velocidad de reacción, es decir, cómo cambian las concentraciones de cada uno de los reactivos o del producto a lo largo del tiempo. Esta velocidad suele ser proporcional a las concentraciones de cada uno de los reactivos elevados a un coeficiente experimental llamado orden, en este caso, alfa para el reactivo A y beta para el reactivo B. Vemos también que hay una constante de proporcionalidad que es la que va a terminar de ajustar los valores de la velocidad observada con las concentraciones de estos reactivos. El método cinético que vamos a utilizar, es decir, la forma de ajustar los datos experimentales a un modelo matemático, el que vimos en la diapositiva anterior, que se llama ley cinética, se basa en el hecho de que a medida que va transcurriendo la reacción y la concentración del reactivo va cambiando, podemos definir diferentes velocidades, ya que como vimos, la velocidad es la derivada de la concentración respecto al tiempo. Debido a esta proporcionalidad entre la velocidad y concentración, hablamos de un método diferencial como aquel en el que determinamos diferentes velocidades para diferentes concentraciones del reactivo. Si en lugar de hacer esto a lo largo de una única corrida, midiendo concentración y tiempo, lo hacemos en diferentes corridas, en las que vamos modificando la concentración del reactivo y determinamos la velocidad en el momento inicial de reacción, hablamos de un método diferencial de velocidades iniciales, que es el que vamos a aplicar en la práctica de hoy. La reacción que estudiaremos en el práctico va a ser, como lo indica el nombre de la práctica, la descomposición del peróxido de hidrógeno. En esta reacción, el peróxido se descompone generando oxígeno, que se desprende en forma de gas, y agua. El problema de esta reacción es que es una reacción muy lenta, por lo cual para poder estudiarla en el tiempo del laboratorio, tendremos que agregar un catalizador, que lo que hará es aumentar la velocidad de reacción sin modificarla en cuanto a reactivos y productos. Este catalizador será el ion yoduro. Al modificar la velocidad de la reacción, lo que va a hacer es aparecer en la ley cinética. Por lo tanto, la ley cinética que habíamos planteado como cambio de moles de peróxido no solamente contará con el término correspondiente a la concentración del peróxido, el reactivo, sino que también contará con otro término que corresponde a la concentración del catalizador. Y este también está elevado a un orden de reacción experimental. Ya que la concentración de yoduro va a permanecer constante en toda la corrida, podemos agruparla junto con la constante cinética en algo que denominamos constante aparente de reacción, que será entonces el producto de la constante cinética por la concentración del yoduro. El método experimental que utilizaremos, es decir, la forma en la que recabaremos datos experimentales para poder ajustarlos a la ley cinética, se basa en el seguimiento de la reacción por la formación de un producto. En este caso elegimos al oxígeno, ya que como se obtiene como gas, podemos medir el volumen que se desprende a lo largo del tiempo. Para esto contamos con un equipo especial que se llama gasovolúmetro, en el cual tenemos un tubo graduado que a medida que va transcurriendo la reacción va a acumular el oxígeno formado y nos permitirá medir el volumen que ocupa. Para entender más cómo funciona el gasovolúmetro, les recomendamos ver el video cuyo link aparece en la placa que aparece en la pantalla. Para poder utilizar este dato que estamos midiendo, o sea, el volumen de oxígeno desprendido, tendremos que relacionar la ley cinética que vimos, que estaba basada en la cantidad de moles de reactivo que se consumían, con una en la que veamos la formación del producto. Para esto, primero nos basamos en la relación estequiométrica entre oxígeno y peróxido, y luego calculamos la relación que hay entre los moles de oxígeno y su volumen aplicando el modelo de gas ideal. De esta forma, obtenemos la ecuación que aparece aquí abajo. Para poder simplificar la obtención del orden de reacción a partir de la ecuación anterior, vamos a linealizarla. Es decir, aplicamos logaritmos de ambos lados y también pasamos todo lo que está multiplicando el diferencial volumen para el otro lado para obtener la ecuación final de trabajo que aparece aquí. Graficando esta ecuación,
La pendiente de la recta nos dará el orden alfa, y de la ordenada en el origen podremos determinar la constante aparente. En cada corrida ustedes van a determinar la velocidad de formación de volumen de oxígeno y lo van a relacionar con la concentración de la solución de peróxido que utilizaron en esa corrida. Tendremos entonces que de la velocidad podremos obtener los valores y, de la concentración los valores x, y de la pendiente sacaremos el valor de alfa, mientras que de la ordenada en el origen sacaremos el valor de la constante aparente. En cuanto al procedimiento experimental, lo primero que van a realizar es preparar la solución madre de peróxido a partir de la solución de 100 volúmenes con la que contamos. Recuerden que esta solución van a tener que utilizarla durante toda la práctica, así que ténganla guardada en un lugar que sea accesible. La concentración de la solución madre que van a preparar dependerá de la ubicación que tengan en el laboratorio y según la tabla que aparece aquí, que indica qué cantidad de peróxido de 100 volúmenes colocar para preparar la solución madre, así como también la concentración del iodo de potasio que van a utilizar en todas las corridas. La solución madre tendrán que valorarla después, porque van a prepararla de forma aproximada. Luego, en cada corrida, partiendo de matraces secos, van a colocar los reactivos en las cantidades que aparece en la tabla según el número de corrida que realicen. Van a tener diferentes concentraciones de peróxido, dada por el diferente volumen agregado, pero para simplificar los cálculos, agregamos una cantidad de agua de forma tal que el volumen total de solución sea igual en todas las corridas. En cada una de las 4 corridas van a tener que determinar el volumen de oxígeno desprendido a lo largo del tiempo, para luego graficar este volumen en función del tiempo. De la pendiente de esta gráfica van a obtener la velocidad de formación de oxígeno a lo largo del tiempo. Como son 4 corridas, van a tener entonces 4 valores de velocidad asociados a los 4 valores de las concentraciones iniciales de peróxido que utilizaron en cada una de ellas. Es posible que durante las corridas observen resultados que se aparten un poco de la linealidad. Puede ocurrir que al comienzo de la corrida, dado que la solución se está saturando en oxígeno, parte del oxígeno no se desprenda, y por lo tanto observemos este cambio en la pendiente al comienzo de la corrida como se ve en la gráfica. También puede ocurrir, aunque es menos probable, que durante la corrida la temperatura vaya aumentando, por ejemplo porque está prendido el calentamiento de la plancha o porque está sobrecalentando por algún fallo de esta. De esta forma, la gráfica no sería lineal, sino que deberíamos observar una curva como la que vemos acá abajo. Si bien ambas situaciones no son deseables, con la primera podremos trabajar, ya que podemos descartar los primeros puntos que se apartan de la recta, pero si ocurre algo como en la segunda curva, tendremos que repetir la corrida, ya que estos datos no van a ser válidos. Una vez que tenemos los 4 valores del logaritmo de la velocidad y los 4 valores del logaritmo de la concentración de peróxido para cada corrida, podemos graficar estos dos logaritmos obteniendo la recta que definimos anteriormente, en la cual obtenemos de la ordenada en el origen la constante aparente y de la pendiente el valor del orden de reacción alfa. ¿Cómo hacemos para obtener a partir de la constante aparente el valor de la constante cinética? La forma de hacer esto es, ya que tenemos 5 grupos que obtuvieron 4 valores de constante aparente a partir de las 4 concentraciones de iodo, podemos compartir datos entre grupos para despejar de la ecuación que define la K aparente como la constante por el producto de la concentración de iodo elevado a su orden, obtener una ecuación que una vez linealizada nos permite obtener de la pendiente el orden beta y la constante cinética K. Como resumen final, cada grupo medirá el volumen de oxígeno desprendido a lo largo del tiempo en 4 corridas. Para cada una de estas corridas podrá obtener la velocidad de formación del volumen de oxígeno que corresponda a la concentración inicial de peróxido de hidrógeno utilizada. Calculando el logaritmo de cada uno de estos parámetros para cada corrida y con la ecuación que vimos anteriormente, podemos obtener tanto el orden alfa como la constante aparente. Luego, compartiendo datos entre los diferentes subgrupos de diferentes constantes aparentes y la respectiva concentración de iodo, y con la ecuación que define K aparente, podemos obtener 4 valores de logaritmo de concentración de iodo y logaritmo de K aparente que nos permitirán, graficándolos, obtener el orden beta, o sea, el orden respecto al iodo, y la constante cinética K.